A continuación vamos a tejer agaspar. Para tejer agaspar vamos a usar los siguientes materiales. Estas son lanas que me han quedado de otros trabajos, ¿sí? Ustedes procuren que los colores sean los mismos. Aquí tengo para parte del vestidito y el gorro lana de color rojo, color ladrillo, para la piel este tono. Tengo plumón, para las barbitas este hilo, un cafecito semi oscuro. Tengo este hilo francés que es un hilo de fantasía, brillosito. Si ustedes no tienen pueden usar hilo perlé. Tengo silicona líquida, igual que tejí el otro muñeco con crochet de número 3.5. Tengo estas perlitas, en fin. Ya les dejo la foto también. Aquí tengo ya tejido agaspar. Está su cabecita, los ojitos, en fin. Yo les había dicho que con los materiales que les presente van a tejer de la misma manera que hicimos a Melchor. Luego haremos a Baltasar. Con el hilo de color rojo vamos a tejer 20 cadenitas. Hacemos el nudito de inicio que no cuenta y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vemos que esté rectito para cerrar en círculo. Con un punto deslizado. Ahora subo una cadenita y vamos a tejer el resto con medio punto. Ya está la primera vuelta con medio punto. Ahora la segunda vuelta vamos a hacer punto y aumento, es decir que van a haber 2 medios puntos en cada punto anterior. Entonces de 20 puntos que teníamos en esta vuelta van a estar 40 puntos. Así, en el mismo espacio, medio punto y aumento. Una vez que he terminado mi vuelta con 2 medios puntos en cada espacio, es decir, punto y aumento, voy a hacer alternado. Voy a tejer en esta vuelta un medio punto y en el siguiente espacio medio punto y aumento. En el siguiente un medio punto y en el siguiente medio punto y aumento. Medio punto solito y en el siguiente espacio 2 medios puntos, es decir, medio punto y aumento. Así, alternando 1, 2, 1, 2. Aquí va punto y aumento. Así hasta terminar la vuelta. Y ya tejí mi vuelta alternando 1 y 2, 1 y 2. Ahora vamos a cerrar por aquí con punto deslizado y listo. Ahora vamos a poner 3 vueltas con este hilo de fantasía. Si ustedes no tienen uno igual, pueden poner 3 vueltas con hilo perlé o un hilo que se le parezca, un hilo que sea así brillosito. Es cuestión de que se acomoden, amigas.
así, y voy a hacer 3 vueltitas, pero en este caso ya estas vueltas no van a tener aumento. Voy a acomodarle bien estos hilitos para perderlos. Ahí. Entonces va sin aumento, 3 vueltitas. Ya he terminado mis 3 vueltas con el hilo de fantasía y ahora vamos a colocarle la capita con mucho cuidado. Así, vamos a doblar la cabecita un poquito. Eso. Ahí. Y está listo. Eso, ahí. Miren qué bonito. Ahora le vamos a hacer el gorrito. Miren, amigas, yo le he puesto unas perlitas aquí. Ustedes van a buscar algo parecido o lo que mejor vean para poner en la capita. Me he adelantado a hacer las barbas. Aquí el color es bien oscuro, por eso no les indico cómo se hace, pero ustedes van a tejer las barbitas de la misma manera que hice con Melchor. Está en el video anterior. Ahora vamos a hacer el gorrito. Pongan atención. Con el hilo de color rojo vamos a hacer su gorrito. El gorrito de Gaspar es más o menos como una especie de tamborcito. Ya van a ver ustedes. Vamos a hacer un aro mágico. Sacamos el hilo y tejemos una cadenita. Soltamos con cuidado y tejemos 6 medios puntos. Vamos a cerrar nuestro aro mágico jalando este hilito con cuidado. Y ahora, para no confundirnos, vamos a usar una marquita. Y en cada espacio vamos a tejer 2 medios puntos, es decir, punto y aumento. Y como tenemos 6 medios puntos, en esta vuelta van a ser 12. Así. Punto y aumento sobre cada punto anterior. Ahora vamos a alternar un punto y en el espacio siguiente 2, es decir, punto con aumento. Luego 1 y en el siguiente espacio un medio punto con aumento. En el siguiente 1, en el otro espacio van 2, es decir, punto y aumento. 1 y 2 en el siguiente espacio. 1 y 2.
1, 2. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Como yo les dije, este gorrito es más o menos como un tambor, va a ir creciendo como un triángulo, ¿sí? Entonces ahora, este punto lo voy a sacar por aquí, así. Para atrás. Y voy a tejer en la costillita esta vuelta. Así. Medio punto. Medio punto. Esta vuelta no tiene aumentos. Medio punto. Así. Pero solo en la costillita. Aquí. Así. En la costillita. Así. Ahí. Ahora, la siguiente vuelta la vamos a tejer alternando 1 y en el siguiente espacio 2, es decir, punto con aumento. Pero en esta vuelta ya no tejemos de costillita, sino normal. 1, en el siguiente espacio 2. 1 y en el siguiente espacio 2, es decir, punto y aumento, no se van a confundir. 1 y punto y aumento en el siguiente. Uno y 2 en el siguiente espacio. 1 Ya he terminado mi vuelta alternando 1 y 2 en el mismo espacio. He cambiado la ubicación de la marquita para no confundirme y a partir de aquí voy a tejer 4 vueltas sin aumento, es decir, punto sobre punto anterior. Así. Así, amigas. Punto sobre punto. Terminemos entonces 4 vueltas. Miren, amigas, una vez que yo tejí 4 vueltas con el color rojo, hice una vuelta con el color de fantasía, ¿sí? Y ahora yo he puesto 2 marquitas calculando la mitad más un puntito, es decir que si aquí está la mitad, yo le pongo la marquita en el punto anterior. Ahí, así, ¿sí notan? Y ahora vamos a tejer con el color ladrillo, solo de marquita a marquita. Vueltas de medio punto, así. Así, sin ningún aumento, solo vueltas de medio punto. De marquita a marquita. Y vamos a tejer todas las vueltas suficientes hasta que lleguemos aquí, al comienzo del color
ladrillo en el vestidito, sin contar estas 3 vueltas. Entonces vamos a tejer, amigas, así. Aquí no van a tener ninguna preocupación porque, como les digo, todo es planito, sin ningún aumento ni disminución. Ahí está, de marquita a marquita, y así vamos a seguir tejiendo hasta tener la cantidad que ya les estoy indicando. Bien, amigas, he tejido la cantidad suficiente hasta la altura del vestidito y me han salido 24 vueltas. Ahora vamos a sacar las marquitas porque ya no las voy a usar, y con el color rojo vamos a poner una vueltita de esta manera. Así. Ahí. En esta esquina vamos a tejer 2 en el mismo espacio, y en la primera vuelta del color ladrillo también vamos a tejer 2 puntos, así, es decir, punto con aumento. Ahora vamos a tejer toda esta vuelta, todo este borde, y una vez que llegamos a la esquina tejemos ahí 2 medios puntos, en la esquina también 2 y 2, ¿sí? Es decir, punto con aumento en cada esquina. Luego terminamos el borde y tejemos aquí también 2 y 2 puntos. Ya nos vemos. Ya he tejido el borde con medio punto. En cada esquina está un punto con aumento. Ahora estoy por aquí para repetir lo mismo que hice acá. Aquí van 2 medios puntos en el mismo espacio, y aquí, como ya iniciamos con el 1, solo tejemos uno más para completar 2 en ese espacio. Voy a cerrar con punto deslizado y eso es todo con respecto al color rojo. Ahora vamos a poner 2 vueltitas con este hilo de color cobre. Y empezamos por aquí. En estos extremos del gorrito no van a haber aumentos. Ahí vamos a tejer solamente medio punto, nada más. Medio punto. Y cuando ya lleguemos aquí a las puntitas, ustedes ven que aquí está
dos puntos en el mismo espacio, es decir, se forma como una V. Aquí en medio de los dos vamos a tejer 3 medios puntos, tanto en esta esquina como en la de acá, y el resto va a ser todo solo medio punto, sin ningún aumento. Ya he terminado la vuelta y ahora aquí simplemente vamos a cerrar con punto deslizado y vamos a recortar, y eso es todo. Miren cómo queda, qué bonito. Como les dije, aquí en el extremo puse 3 medios puntos en medio de estos dos para que quede más bonita la punta, más así como redondeada. Por acá solo voy a perder el hilito y nada más. Ahí está listo. Ahora, igual que hicimos con Baltasar, vamos a pegar el gorrito. Calculándole bien para que quede bien centradito, bien bonito. Teniendo cuidado que no se vaya a manchar, vamos a colocar entonces la silicona líquida. Le centramos bien en la cabecita, así, y esperamos que se seque. Bien, amigas, una vez que se secó el gorrito, yo le he pegado una perlita de las mismas de acá. Acá a mí me venden así, no sé si ustedes lo notan. Estas son como redonditas, como una pancita, y la otra es planita y tiene un brillito. Ahora ustedes van a colocar los que encuentren y los que mejor les parezcan para que quede bonito. Está terminado nuestro amigo Gaspar. Ahora vamos a tejer por último a Baltasar. Ya vieron ustedes que es súper fácil. Van a tejer de la misma manera que hicimos a Melchor y Gaspar el cuerpo y la cabecita. Los atuendos ya les ponemos. Ya está hecho su cuerpito, las manitos y su cabecita. Entonces ahora lo que vamos a hacer es su capa. Vamos a hacer lo que él lleva, que en este caso es la mirra. Y vamos a hacer el gorrito, que no es nada difícil, así que solamente deben poner atención. Aquí yo le había hecho con este tono de color verde la base, los puños, y ahora vamos a hacer el gorrito. Y lo vamos a hacer de la misma manera que hicimos la mitad de la cabecita. Pongan atención. Vamos a preparar un aro mágico. Paso el crochet y saco el hilo, subo una cadenita, suelto, y ahora vamos a tejer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este hilito que queda aquí vamos a jalar para cerrar nuestro aro mágico. Ahora, para tener una guía voy a poner aquí un separador de puntos. Y va a ser una guía para saber en dónde empezamos la vuelta y en dónde terminamos.
Y ahora vamos al primer punto, donde vamos a tejer 2 puntos en el mismo espacio. Es decir, un punto y un aumento para las que siempre me preguntan o me dicen cómo debo decir las cosas. Es cuestión simplemente de entender, porque no en todos los países las personas explican de la misma manera. Entonces, como vuelvo a repetir, aquí cuando yo digo que tejan 2 puntos o 2 medios puntos o 2 puntos bajos, como quieren escuchar, estoy tejiendo en el mismo espacio anterior 2 puntos, ¿sí? Un punto y un aumento. Simplemente yo estoy simplificando, minimizando la palabra para no hacer tan largo el cuento. Pero deben estar pendientes y ver bien lo que estoy haciendo. Entonces aquí en el mismo espacio, es decir, en el mismo punto, estoy tejiendo 2 medios puntos. Punto y aumento. Entonces, si yo tejí 6 medios puntos, quiere decir que en la segunda vuelta voy a tener 12. ¿Sí? Ahora que ya estamos en la marquita, entonces vamos a alternar. Voy a tejer en un espacio medio punto y en el espacio siguiente un medio punto con aumento, es decir, 2 puntos ahí mismo, en el mismo espacio. Luego voy a tejer un medio punto y luego voy a tejer 2 en el mismo espacio o un punto y aumento. 1 y luego en el espacio que sigue 2 medios puntos en el mismo espacio. 1 y 2. 1 y 2 en el mismo espacio, es decir, punto y aumento. Uno y termino con 2 medios puntos. Ahora vamos a alternar tejiendo 1, 2 puntos seguidos y en el siguiente espacio punto con aumento. 1, 2 y en el siguiente espacio punto y aumento, o como yo suelo decir, 2 puntos en el mismo espacio. Así, 1, 2 y en el siguiente espacio 2 medios puntos ahí mismo, o punto con aumento. 1, 2 y 2 puntos en el mismo lugar. 1, 2 y 2 puntos en el mismo lugar. 1, 2 en el mismo lugar, 2 puntos. Así. Y terminamos con 2 puntos en el mismo espacio. Para que siempre se vea redondito, ustedes van a tomar en cuenta que los 2 últimos puntos que están en el mismo espacio choquen con los 2 puntos con los que empezamos. Nunca pongan los 2 puntos que corresponden a tejer en el mismo espacio sobre los 2 puntos anteriores, porque se les va a ir formando V's y en vez de ser redondo les va a quedar un pentágono. Entonces siempre los 2 puntos que quedan en el mismo espacio, es decir, punto con aumento, siempre
los terminamos aquí y aquí empieza en la vuelta, como ustedes ven, 2 puntos. Ahora nos toca en esta vuelta 3 puntos seguidos y 2 en el mismo espacio, es decir, punto con aumento. Entonces vamos 1, 2 y 3. Y en el espacio que viene, punto con aumento. Y si ven ustedes que en la vuelta anterior aquí se nota clarito los 2 puntos que hicimos en el mismo espacio y están como escalerita. Eso evita, como les digo, que se les vaya formando un pentágono y quede feo, ¿sí? Siempre tiene que ser redondito. Entonces vamos en esta vuelta alternando 3 puntos seguidos y 2 en el mismo espacio, así, 2, 3 y en este espacio 2 medios puntos, es decir, punto con aumento, y así vamos a terminar la vuelta. Bien, hemos terminado ya la vuelta con 3 puntos seguidos y 2 puntos en el mismo espacio, es decir, medio punto con aumento. Aquí ustedes se van a topar siempre, a pesar de que la marquita siempre les está guiando, pero empezamos con 2 en el mismo espacio y aquí está 1, 2 y 3, ¿sí? Y entonces ahí vamos a saber que la vuelta ya está completa. Ahora vamos a hacer la última vuelta con aumento, es decir, 4 puntos seguidos y 2 en el mismo espacio. Vamos 1, 2, 3 y 4. Y en el siguiente punto vamos medio punto y aumento. 2 medios puntos en el mismo espacio. 1, 2, 3, 4 y 2 en el mismo espacio. 1, 2, 3, 4 y 2 en el mismo espacio. Y una vez que terminamos esta vuelta con 4 puntos seguidos y en el siguiente punto con aumento, vamos a tejer 3 vueltas de medio punto, pero ya no vamos a hacer ningún aumento, es decir, punto sobre punto. Terminemos entonces. Bien, una vez que tejí la vuelta con 4 puntos seguidos y un aumento en el siguiente espacio, tejí 3 vueltas sin aumento, es decir, punto sobre punto, y ahora vamos a cerrar. Ahora, como yo les había dicho, he seleccionado un tono más clarito y uno más oscuro. Entonces yo con el tono un poco más claro hice el vestidito, ¿sí? Y con el tono con el que hice el gorrito, la base. Es cuestión de jugar con los colores, nada más. Ahora entonces, con el color más oscurito vamos a tejer la capa y el borde del gorro, o en este caso sería turbante. Aquí está. Doblamos un poquito, paso y subo con una cadenita. Ahora con este color voy a tejer 5 vueltas de medio punto, las cuales van a ser igual que las 3 vueltas anteriores, es decir, que no van a tener aumento. Punto sobre punto.
5 vueltas entonces, amigas. Terminemos. Antes de terminar las 5 vueltas, hago un paréntesis aquí para indicarles cómo pasar a la segunda vuelta, porque acuérdense que estamos tejiendo en espiral. Entonces ustedes ven aquí el puntito con el que yo cerré. Simplemente paso directamente aquí. No puedo hacerlo porque yo ya agaché el punto para cerrar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Paso directamente al primer punto donde inicié. Así. Y luego sigo tejiendo normalmente las vueltas que siguen. En este caso son 4 vueltas más. Así. Una vez con 5 vueltas vamos a cerrar y recortamos. Y por aquí rematamos. Ahora voy a retirar mi marquita y vamos a hacer lo siguiente. Voy a enrollar así, 1 y 2 vueltitas, tratando de acomodarle así. Ahí. Así. Ahora con una aguja lanera voy a tomar un poco del hilo perlé que he elegido más clarito. Para los detalles. Vamos por aquí, así. Y voy a ir pasando 2 puntos así. Ahí. Me voy así. Y me salto 2 puntos así. Ahí. Paso el hilo así. Y me salto 2 puntos. Así. Con esto le damos ese toque que tienen los turbantes. Así. Me salto 2 puntitos y hago la costurita. Así. Miren qué bonito que va quedando. Le van acomodando ahí, chévere. Y miren. Así. Así por todo el contorno del gorrito.
Una vez terminado de pasar el hilo, vamos a simplemente rematar por aquí. Por aquí y listo. Ahora, yo tengo aquí una perlita, un adornito. Ustedes van a buscar el que mejor les parezca. Aquí está la cajita de mis tesoros. Tengo este, era de una pulserita, pero como se zafó, yo procuro siempre tener guardado porque en algún rato me sirve. Entonces vamos a pegar con un poco de silicón. Y le damos ese toquecito mágico. Por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar el gorrito al muñeco. No le voy a coser, vamos a pegarle con mucho cuidado con el silicón líquido. Entonces yo le voy a poner por aquí, por este borde, para que no se manche y quede bien. No le quiero coser porque quiero que quede mejor terminado, quiero que se vea más bonito. Pero eso sí, tenemos que hacerlo con cuidado para que no se vaya a manchar nuestro muñequito. Ahí está. Tenemos que colocarlo con cuidado para que quede bien. Y una vez colocado el gorrito, dejamos que se seque. Ahora vamos a hacer su capa. Vamos a medir primero con la lana, no hay problema, no es necesario cinta métrica. Porque vamos a hacer las cadenitas solamente hasta aquí. Es decir que este adornito lo vamos a dejar libre. Porque luego voy a poner un bordecito con el mismo hilo, ¿sí? Cada cuerpito de estos muñecos tiene 23 vueltas en total, desde la base. Pero en este caso, la capa la voy a hacer de 16 vueltas. La vuelta 17 va a ser para reducción y luego vamos a poner unas vueltitas para poner el cuello. Ya van a ver ustedes. Entonces voy a tejer las cadenitas del contorno del cuerpito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Veamos si es que ahí ya está.
Vamos a ponerle unas 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Veamos ahí. Y listo. Están 35 cadenitas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es subir una cadenita y nos vamos hacia atrás tejiendo medio punto. Toda esta vuelta de medio punto y las demás. Es decir, que completamos con medio punto esta vueltita y vamos a tejer de 16 vueltas. Una vez tejidas 16 vueltas vamos a hacer reducciones. Y como ustedes aquí se fijarán, no varía mucho en el color, pero como les dije, yo estoy haciendo con lana que ya me había quedado de otros trabajos. No dista mucho el color porque combina con el vestidito, entonces por eso no me hago problema. Vamos a tomar la costillita y la costillita. Paso y tejo mi medio punto. Ahora, tejo un medio punto en el siguiente espacio. Y luego voy a hacer reducción. Tomo la costillita y la costillita. Paso y tejo el medio punto. Luego en el punto siguiente tejo un medio punto. Es decir que vamos a alternar un punto y una disminución. Un punto, una disminución. Entonces aquí nos toca disminuir. Tomo la costillita y la costillita. Y tejo el medio punto. Luego nos toca medio punto y luego reducción. Costillita, costillita. Paso y tejo mi medio punto. Así. Medio punto. Y ahora costillita, costillita. Paso y tejo mi medio punto. Un medio punto y vamos a la reducción. Costillita, costillita, paso y tejo. Aquí nos toca medio punto y vamos a reducir. Costillita, costillita, paso y tejo. Nos toca medio punto y luego reducción. Tomamos la costillita, costillita, paso el hilo, formando una sola lazada para pasar medio punto. Y así vamos a terminar el resto. Ya terminé mi vuelta haciendo medio punto y reducción. Aquí me queda solito un medio punto, que es el último, y lo voy a tejer normalmente. Vamos a recortar y eso es todo. Ahora vamos a tejer un borde con el hilo perlé. Y lo vamos a hacer del lado del derecho, ¿sí? Yo terminé aquí la vuelta, pero obviamente al voltear estaría tejiendo desde el revés y yo quiero tejer desde el derecho. Entonces vamos por aquí. Subo con una cadenita y voy a tejer 3 vueltas con este hilo,
sin aumento y sin disminución, solamente 3 vueltas. Una vez tejidas 3 vueltas con este hilo más delgadito, vamos a hacer un borde alrededor de la capita. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a el punto y tejemos medio punto, así. Por todo el borde, en cada espacio, vamos a tejer un medio punto, así. Ya he tejido el borde con medio punto. Ahora estoy aquí en el inicio, en la punta de la capita. Aquí nosotros tejimos las cadenitas, que es la base. Entonces pongan atención. Aquí en este primer puntito vamos a tejer 2 medios puntos para darle como un borde redondeado. Y luego aquí está la cadenita de base que nosotros montamos. Ahí vamos a tejer normalmente medio punto porque el hilo es bien delgadito, entonces no vamos a tener problema. Así, medio punto todo el borde, toda la base, hasta llegar al final, donde vamos a poner también 2 medios puntos. Ya tejí mi borde de medio punto en la base y estoy en la esquina, donde voy a tejer, al igual que en la otra, 2 medios puntos en el mismo espacio, así. Para luego seguir con medio punto en este borde también. Al igual que hice en el otro borde, vamos a tejer el medio punto hasta el inicio. Ya he terminado todo el borde, incluyendo las 3 vueltitas de aquí con medio punto. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenitas y vamos a cerrar aquí con un punto deslizado. Vamos a rematar por aquí con mi agujita lanera. Así. Y perdemos el hilito por aquí. Así. Y listo. Aquí he puesto una perlita que va a ser de botón, no sé si la pueden ustedes observar. Y eso es todo.
Ahí está casi listo nuestro Baltasar, porque luego vamos a preparar los regalos que se les va a poner en las manitos. Bien, amigas, ya están terminados nuestros muñequitos Melchor, Gaspar y Baltasar. Melchor lleva oro, Gaspar lleva incienso y Baltasar lleva la mirra. Ahora, todo depende del ingenio de cada persona. Es por eso que yo doy gracias a Dios siempre que nos da habilidades increíbles. Yo tengo aquí materiales de bisutería. Y entonces para, por ejemplo, Baltasar, utilicé una de estas tapitas que se ponen en las pulseras con una pepita de estas. Así. Y obviamente con mucho cuidado le he pegado la tapita encima para hacer una especie de tamborcito donde debe la mirra. En cambio, para mi amigo Melchor, usé el mismo, la misma tapita, pero otro estampado de la perlita. Y como lleva oro, le he pegado encima una de estas bolitas para hacer pulseras. Miren, es cuestión de que ustedes se pongan las pilas, nada más. Ahora, yo tengo aquí unos palitos de colores que los uso para hacer pulseras o también para ponerlos en los tops de verano. He unido algunos colores de estos canutillos, los he pegado y los he atado con un poquito de este hilo de fantasía para dar la idea de que son inciensos. Y ahí está. Listos nuestros magos de Oriente. Ahora no se desconecten, amigas, porque viene el video de Jesús, José y María, acompañados del ángel. ¿Les gustó, amigas? ¿Verdad que muy bonitos? La verdad, a mí me encantan y mi mami me dice, no los vendas porque están hermosos. Pero como es un pedido, pues ni modo. Tienen que estar conectadas, amigas, porque el siguiente video vamos a tejer a la Virgen María, San José, el niño y el angelito. Entonces no se pueden perder, amigas, porque esta es una bonita colección. Si les gustó este video, denle dedito arriba. Gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis videos. Y yo no les canso más porque voy a seguir preparando el resto del nacimiento. Ya nos vemos. Bye.